La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Cristianos renovados. Renew Christians. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La iglesia es una. ¿Quién es la iglesia? Los que han recibido el Evangelio. El que recibe el Evangelio, recibe el Espíritu Santo. Nosotros somos renovados en el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos al Evangelio, mucha gente se queda ahí. No, nosotros al escuchar el Evangelio, como consecuencia recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda primero a creer el Evangelio, nos ayuda. 2, nos ayuda a arrepentirnos de nuestros pecados. Cristo nos saca de la esclavitud del pecado. Y 3, nos ayuda a entender las Escrituras para llegar al conocimiento pleno de Dios. Vamos a las Escrituras. Apunten estos versículos. Agarren una pluma, le pueden poner pausa, agarren una pluma, un lápiz y pongan estos versículos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Olvidé decirles el versículo de entrada, que tiene que ver con Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo les echaré del sacerdocio, y porque olvidaron la ley de su Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. Oseas 4:6. Entonces, ¿por qué la gente sufre en este mundo y como consecuencia separación de Dios en la otra vida? Por falta de conocimiento. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús dijo, es necesario que yo me vaya? Cuando yo me vaya, les voy a mandar el Consolador. Y el Consolador les va a ayudar, los va a llevar a toda la verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando Cristo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora sí vamos a regresar. Romanos 12:2. Lo acabo de leer. Efesios 4:23, que tiene que ver con la renovación, para tener entendimiento. Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ok? Fíjense bien. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando ustedes escuchan el Evangelio, no tienen el conocimiento pleno. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo poco a poco nos va llevando a todo el conocimiento de Dios. Entonces tengan en cuenta eso. Tito 3:5 nos salvó. Si yo nada más les estoy dando el versículo, ahorita vamos a ir a los contextos. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En Hebreos 6:6, esto es casi como una exhortación para la gente que recibe el Evangelio y regresa al mundo. Y dice, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, o sea, a que se burlen de Dios, de Cristo. ¿Por qué? Por ejemplo,
nosotros decimos, ¡ay, gloria a Dios! He nacido de nuevo, conozco al Señor, yo sigo al Señor, y luego regresamos al mundo. Por consecuencia de eso, la gente dice, ah, mira, este cristianito que antes que decía que ya había nacido de nuevo y anda peor que como andaba, y se burlan de Cristo. Debemos de tener cuidado. Ahora vamos, como ya desde el Antiguo Testamento estaba profetizado esto, en Ezequiel, hay muchas escrituras, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo. Yo siempre hablo de Jeremías 31, del 31 al 33, pero hay varias escrituras. Ahora vamos a Ezequiel 11, que habla de lo mismo. Está hablando con el pueblo de Israel, pero todo lo que está en el Antiguo Testamento es profético para la iglesia. ¿Okay? Ezequiel 11, del 14 al 21. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, no se preocupen si no entienden los primeros, yo voy a explicar un poquito en relación a esto. Es muy difícil explicar todo esto en su contexto, me llevaría mucho tiempo. Hijo de hombre, tus hermanos los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, aquí está en relación al Espíritu Santo, lo que dice también Jeremías 31:31. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Entonces viene Cristo Jesús, se cumple, hace el nuevo pacto. Entonces les dice a los discípulos, vayan a predicar en el Evangelio. Antes de eso les abre el entendimiento a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús resucita, les da el Espíritu Santo. Entonces, ellos se congregan, están en oración y 50 días después, ellos reciben el dunamis, que es el poder de Dios. Es cuando empiezan a hablar en lenguas y empiezan a alabar a Dios. Está en el capítulo 2 de Hechos. Entonces les dice, vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. Al que crea va a ser salvo. Al que no crea ya es condenado. Ya hay condenación por el pecado. Desde el tiempo de Adán y Eva hay condenación. Cuando viene la ley de los 10 mandamientos, dice el Señor, una vez que les da la ley para que sobreabundara el pecado, para hacernos entender que somos pecadores. Entonces, donde sobreabunda el pecado, entonces viene Jesús para que sobreabunde la gracia. Entonces, fíjense lo que dice Pablo en la carta a los Romanos 12. Este es el contexto del 12:2. Vamos a leer el capítulo 12. Hablando Pablo, dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. ¿Cómo es el culto racional? Cuando amas a tu hermano, cuando tú miras a una mujer o a un hombre y lo deseas, tú sacrificas tu cuerpo. Tú dices, no, yo sigo a mi Señor, yo quiero obedecer a mi Señor, porque eso es lo que te dice el Espíritu Santo. Entonces tú sacrificas esos deseos y le dices, Señor, yo lo quiero seguir a usted. Y Él te ayuda a conquistar esas cosas que tú en la carne no puedes hacer. Entonces, en la medida que estás haciendo eso, estás haciendo un sacrificio vivo a Dios. Cuando tú amas a tu hermano, cuando tú dejas de robar, cuando tú dejas de adulterar, estás haciendo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional. Y fíjense, todo esto es el contexto. No se conformen a este siglo o a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, la mente de Cristo que ahora ya está en nosotros, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, o sea, que no sea creído, que no sea presumido, que no se crea más de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si tienes el don de profecía, úsalo conforme a la medida de la fe. Si tienes el don de servicio, en servir. Si tienes el don de enseñar, en la enseñanza. Si tienes el don de el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, o sea, el que tiene dinero y da a la iglesia, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza en Cristo, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad con todos, bendiciendo a los que los persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. No se venguen vosotros mismos, amados míos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer.
Si tuvieras sed, dale de beber. ¿Qué tiene que ver con el evangelio y el pacto? Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora vamos al contexto de Efesios, en el capítulo 4, que tiene que ver también con la renovación. Hablando Pablo también, escribiendo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin, aquí está, fíjense, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? A través de los apóstoles, las cartas, los profetas, los mensajeros de Dios, los que venimos a predicar, los evangelistas y pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera. Ok, déjenme hacer un énfasis en el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificar, para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, no entienden, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué es la ignorancia? Por la dureza de corazón, porque no quieren recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, el nuevo pacto que hizo Cristo, que es recibir la bendición, la gracia de Dios a través de la fe, de que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, de que Él, siendo el Hijo de Dios, murió y resucitó. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, el pecador, que está viciado conforme a los deseos engañosos de Satanás, y renovaos, aquí está, y renovaos
en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu. ¿Se acuerdan Jeremías 31:31? Les voy a poner mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y no va a haber necesidad que nadie les diga, conoce a Dios, porque yo mismo le voy a enseñar. Yo mismo me mostraré a Él. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora vamos. Todo esto tiene que ver, este es el contexto, todo tiene que ver con con dar fruto. Con dar fruto. Ya somos cristianos, ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador, reconocemos que somos pecadores y reconocemos que nosotros no nos podemos ganar el favor de Dios a través de nuestras obras, sino por fe de creer de que Jesús, el Hijo de Dios, llevó nuestras iniquidades en la cruz, Él llevó nuestras vergüenzas, Él pagó por nuestros pecados, murió y resucitó. Entonces, en eso somos justificados para con nuestro Padre. En Él somos limpios. En Él, en Cristo, por la fe, somos perfectos. Así como Cristo no tiene pecado, así como una esposa se une a su esposo, una mujer que es mundana, que no cree en Dios, pero se somete a su marido, que es cristiano, y es limpio por la sangre del cuerpo, por la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús, es limpio. Así, por la fe de Él, la mujer, siendo uno, porque se somete a su marido, y los dos, como dice en Génesis, los dos son una sola carne. Entonces Dios no mira dos personas, Dios mira una sola persona, el marido y la esposa. Cuando ella está viviendo con Él, y está por la fe de Él, ella es santificada. Por lo que Cristo hizo, nosotros que somos la novia, la esposa, somos justificados en Él, cuando nosotros nos sometemos a Cristo. Así de simple. Colosenses 3, del 1 al 17. Todo esto tiene que ver con la renovación, ¿ok? No se trata de decir, yo creo en Cristo, ya soy limpio, y siguen en el mundo. No. Cuando recibes el Espíritu Santo te va a ayudar para que conozcas toda la verdad, para que te arrepientas, para que dejes el pecado, para que ames a tu prójimo, todo, para pensar diferente, de verdad, hermanos. Dios lo único que quiere es tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Entonces le dices, ok, Señor, yo no puedo dejar el adulterio, yo no puedo dejar de robar, yo no puedo dejar la pornografía, yo no puedo dejar de robar, yo no puedo dejar de hacer esto, toda clase de pecados. Tú le dices, tú reconoces que no puedes y le dices, Señor, ayúdeme. Entonces Él te dice, hijo, tú pon la mirada en Cristo y tú vas a ser santificado. Entonces tú dices, gracias Cristo Jesús,
Gracias, Padre, por su Hijo amado Jesucristo, que usted nos mandó para llevar nuestras iniquidades en la cruz. Gracias, Cristo Jesús, por lo que usted hizo por nosotros, Señor. Gracias. Tú pones la mirada en Cristo Jesús, te sometes a Él, y cuando tú te haces uno con Cristo, recibes el Espíritu te cambia tu forma de pensar en un instante. En un instante. Colosenses 3, del 1 al 17. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto a los deseos de la carne, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí está. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, en donde ya no hay ni griego ni judío, ni judío ni gentil, ni incircunciso, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, hombre o mujer. O sea, todo es uno, todo es uno. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también ustedes háganlo. Y sobre todas estas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿En dónde? En tu corazón. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de Cristo. Pueden leer también Judas del 1 al 23 para que miren cómo es lo que enseñan los falsos profetas, los que no tienen el Espíritu de Dios, para que vean la diferencia. A lo mejor también ahorita lo voy a leer, déjenme ver. Tito 3 del 1 al 11. Escribiendo Pablo, Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Se fijan? Ahí está la salvación. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, conocer a nuestro Padre. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, Tito, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces vamos a ver en Judas, déjenme ver en dónde tengo aquí, Judas 1, de hecho pues nomás es un capítulo, para ver lo que menciona él en relación a los falsos profetas, a los que no tienen el Espíritu de Dios. Ok, eso es Judas 1 al 23. Judas, con esto termino. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe. ¿Se fijan cómo sí debemos de juzgar las doctrinas? Debemos de juzgar la doctrina. Me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Se fijan? Libertinaje. Esos que siguen siendo esclavos del pecado, que dicen, ya Cristo nos salvó, ya no tenemos que hacer nada. No, dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Muchas de estas personas enseñan la ley, pero son sensuales, son carnales. Una persona que enseña la ley para salvación está negando a Cristo, y si estás negando a Cristo, estás negando al Padre que lo mandó. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, esto que está en el Antiguo Testamento, que está en el Antiguo Testamento, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después los destruyó a los que no creyeron. O sea, Dios te puede sacar a través del Evangelio del mundo, pero si tú regresas al mundo, vas a morir. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, esto está en el libro de Enoc, el libro de Enoc no está en la Biblia, pero es un libro que debería de estar. Pero bueno, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día,
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, los soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hay personas que simplemente no se quieren someter al evangelio y a lo que enseñamos, a lo que Dios nos revela para que la iglesia lo sepa, y simplemente se rebelan, no quieren. Ellos piensan que ellos tienen la verdad. Dice, y llegan inclusive a maldecir. Llegan a maldecir a las personas. Fíjense, Dios no mandó a Cristo para maldecirlo al pueblo. Cristo no vino a condenar, a maldecir a nadie. Ya hay maldición. Cristo vino a salvar. Ahora, Cristo viene y a través de la obra de Él, a través de su sacrificio, nos salva. Pero hay una cosa, Cristo quiere que demos fruto. ¿Cuál es el fruto? La fe, el amor, la bondad, la benignidad, dar fruto, la esperanza, o sea, de ser fiel, de persistir hasta el fin, fieles al Señor. Ese es el fruto. Cuando nosotros damos fruto, en eso se alegra nuestro Padre Dios. Entonces, si nosotros recibimos el Evangelio y no damos fruto, ¿quién nos maldice? Cristo mismo. Vayan y lean cuando Cristo maldice a la higuera. ¿Ok? Esa es una alegoría para nosotros. Entonces, el que no da fruto, Cristo quiere comer. ¿Qué quiere comer de nosotros? Que amemos. Cristo quiere que tengamos confianza en Él. ¿Se acuerdan? Cristo siempre decía, no teman, no teman. Entonces, cuando tú estás en la aflicción, cuando tú estás en la tribulación, te dice Jesús, no temas, hijito mío, no temas, hijita mía. Tú dices, ¡ay, Señor, sálvame! ¿Se acuerdan cuando los discípulos van a pasar en el lago y andan en una barca y Jesús está dormido y las olas, empieza a hacer viento y las olas parece que se va a voltear la barca y se van a ahogar y Cristo está dormido, siendo esa una alegoría para nosotros cuando vienen los problemas de la vida, cuando vienen los vientos huracanados de las adversidades y nosotros vamos, el Señor va con nosotros, aunque está dormidito, ¿verdad? Pero va con nosotros, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces empezamos, Señor, sálvanos, Señor. Y Cristo se levanta y pone todo en calma y los regaña. Dice, hombres de poca fe. Eso no es dar fruto, hermanos. Cristo se enoja cuando no tenemos la confianza en Él. Nosotros somos fuertes cuando nosotros somos débiles. Entonces ahí donde estamos débiles, si nos vamos a morir, hágase, Señor, su voluntad. Padre Santo, Señor, no tenemos miedo. Tú pones la mirada en Cristo Jesús. Les voy a decir aquí la clave, cómo luchar contra las cosas que no puedes dejar. Eres esclavo de la pornografía, ya eres cristiano y no puedes dejar la pornografía. Cuando te venga la tentación, el mismo espíritu te va a llevar a la tentación. A Cristo el espíritu lo llevó a la tentación. No fue Satanás, fue el espíritu el que te llevó para que fueras tentado, para que fueras probado. Entonces el espíritu te lleva a la tentación para probar tu fe. Entonces te viene la aflicción, te vienen esas ganas de, qué sé yo no sé dónde tengas la adicción de la pornografía. Vamos a decir que sea en tu celular, en tu computadora, en algún lugar. Y te viene el pensamiento, ahí comienza la tentación. ¿Cómo la combates? Ahí te va el secreto, ¿ok? Cuando te viene la tentación, tú empiezas a través de la carne es débil, nunca vas a poder. Tiene que ser espiritualmente. Entonces tú cierras tus ojos cuando te viene y tú empiezas a decirle al Padre, Padre, le doy gracias, Señor, por su Hijo amado Jesucristo, que murió por nosotros. Gracias, Cristo Jesús,
que llevó, Señor, nuestras iniquidades en la cruz. Gracias, Cristo Jesús, por conducirnos, Señor, por lavarnos, por limpiarnos, por todo, Señor. Yo no soy bueno, usted lo sabe. Entonces, en la medida que estás haciendo, estás en espíritu. Estás en espíritu, estás en comunión con el Señor. Cuando haces eso, los demonios se van. O sea, la tentación, así es como tú puedes resistir a Satanás. Así es como lo puedes resistir. Entonces, cada que te venga la tentación, haz eso. Estés donde estés. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús. Tú debes de darle a Dios y a Cristo gracias todos los días. Hasta el día que te mueras. Hasta el día que lo veas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Usted sabe que yo soy malo, Señor. Yo no soy bueno. No soy bueno. Yo soy malo, Señor. Hay maldad en mí. Yo le doy gracias, Señor, por venir a rescatarme de mis maldades, de mis pecados, Señor, porque soy un hombre carnal. Pero yo quiero ser espiritual, así como usted, Señor. Ayúdeme, Padre. Ayúdeme a honrarlo, ayúdeme a serle fiel. Entonces tú le das gracias, tú le das gracias. Entonces, si persiste la tentación, vete a la palabra de Dios y empieza a leer el libro de Juan. Empieza desde el capítulo 1 y empieza a leerlo. Pudiera ser que escuches. Tú pudieras escuchar, por ejemplo, salmo, algún número de un salmo. Ve a la Biblia en tu computadora, en tu Biblia, y empieza a leerlo. Así es como combates a Satanás. Es a través del Espíritu. En la carne nunca vas a poder, ¿ok? Recuérdalo siempre y nunca se te olvide. Y cuando veas, cuando empieces a mirar a otros hermanos, más chicos, menores que tú, ten cuidado porque eso es orgullo. La salvación no la dio Cristo. Cuando las riquezas de Dios las empiezas a obtener, debes de cuidarte de ti mismo, con la soberbia, con el orgullo, de pensar que tú eres más que el católico, que tú eres más que el mormón, que tú eres más que el testigo de Jehová. No, hermanos, no. Nosotros no somos nada. No te engañes, no somos nada. Nosotros somos algo, nosotros somos alguien cuando reconocemos a Cristo Jesús. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y creemos en el Evangelio, nosotros somos limpios por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, por la fe, no por lo que tú haces. Y aún la misma fe viene de Dios. El Espíritu te convence de pecado. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, fíjense, ni siquiera Miguel maldijo al diablo. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, falsos profetas, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por la naturaleza conoce, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! ¿Se acuerdan de los ayes que hay en el Apocalipsis? ¿Se acuerdan de los ayes que dijo Cristo? ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! Escribas y fariseos hipócritas. ¡Ay de ustedes! A través de los judíos, Dios nos enseña para que no seamos como los escribas, como los fariseos, que se creían superiores a las personas a las que se enseñaban y tenían delante de ellos al Hijo de Dios y no lo reconocieron. No lo reconocieron. El que veía a Cristo veía a Jehová y no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque Dios así quiso. Dios les ensegó el entendimiento a los orgullosos.
Entonces, así como les fue a ellos, fueron destruidos, así te puede pasar a ti si tú eres como una de estas personas. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Él quería vender. Vino un rey y le dijo, ok, te voy a dar dinero, pero maldíceme al pueblo de Israel. Se le presenta a Dios y le dijo, no vayas con él. Entonces viene y le ofrece el dinero y dice, déjame preguntarle a Dios. Le dice Dios, no vayas con él. Entonces se van. Entonces el rey le manda a unas personas más importantes trayéndole mucho más dinero. Dice, ven, ándale, ven conmigo, te voy a dar más dinero del que te ofrecí la primera vez para que maldigas al pueblo de Israel. Entonces ya el Señor le había dicho que no fuera. Entonces esta persona dice, déjame preguntarle otra vez a Dios. Dios ya le había dicho que no fuera. Entonces él, por el lucro, por el dinero, dijo, déjale pregunto a Dios. Entonces hay personas que venden el evangelio. O hay personas que aceptan que las personas viven en adulterio y dan buenos diezmos o les dan dinero. Entonces por el amor al dinero no les dicen. Una persona, hermanos, nosotros tenemos autoridad para enseñar la palabra de Dios y como consecuencia, aquí como lo está diciendo Judas es una persona que está exhortando a la iglesia. Entonces, si una persona está viviendo en adulterio, se le tiene que decir, ¿a quién vas a agradar? ¿Al que te da dinero o a Dios? Entonces, mucha gente no lo dice porque dice, no, se me va a ir el diezmo, mejor no le digo. Eso en el Antiguo Testamento era presentar, hagan de cuenta que era como ofrecer puercos de sacrificio. Porque una persona que es un puerco no le puede ser agradable a Dios. Todos nosotros somos puercos, somos animales impuros antes de llegar a Cristo. Vean en Hechos el capítulo 10. Todos nosotros somos animales impuros. Entonces, cuando somos limpios con la sangre del Cordero, que es Cristo, ya no somos puercos, ya no somos impuros. Cristo nos dice el Señor, a lo que yo he purificado no le llames impuro. Pero una persona que dice, yo soy salvo en lo que Cristo hizo por mí, y no quiere dejar el pecado, siguen siendo puercos, siguen siendo animales impuros. Y esas personas deben de ser exhortadas, y si no quieren rectificar, ¿qué hizo Pablo? Primera de Corintios, dice, Corintios, andan de presumidos ahí porque tienen los dones espirituales, porque hablan en lenguas y porque hay milagros. Dice, y ninguno de ustedes tiene sabiduría ahí. He escuchado que tienen ahí una persona que anda con la mujer de su padre y lo toleran. Dice, yo a esa persona ya le entregué a Satanás. Se puede exhortar a la iglesia, no al mundo, hermanos. Hay una diferencia. Tú debes de entender la diferencia entre lo que es mundo. Al mundo, tú no puedes ir y enseñarle la ley. No, al mundo hay que enseñarle el evangelio. Al que tenga oídos para oír, oye. El que no quiere escuchar, no le ruegues. El evangelio no se le ruega. No le des a los perros lo santo. O no des lo santo a los perros, alegóricamente. Entonces, al que tenga oídos si una persona no quiere oír, no se lo des. Si el Señor te dice, sacúdate los pies, hasta sacúdete los pies. Entonces, pero una persona que está en la iglesia, esto lo está diciendo Judas a la iglesia, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Acuérdense que criticar a tu prójimo, criticar es como matar, Cristo lo dijo. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Coré se le reveló a Moisés diciendo que también él era ungido de Dios y no, tengan cuidado. Hay personas que se meten en un ministerio que no les corresponde. Acuérdense que también dice que se iban a montar. Ahorita ya casi todos son maestros. Y no todos son maestros.
Estas son manchas, hablando alegóricamente, estos son manchas en vuestros ágapes, que, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, orgullo, vanidad, orgullo, adulando a las personas para sacar provecho. Pero ustedes, hermanos, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Se fijan que no todos son hijos de Dios? El que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios, no es nuestro hermano, no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Conservaos, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convénzalos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego del dolor, del sufrimiento. Y en la otra vida, el sufrimiento eterno, que tiene que ver con separación de Dios, que no pudieron ver a Dios. Y a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Entonces, ustedes pueden ver aquí que nosotros debemos de ser renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, hasta que obtengamos todo el conocimiento de Cristo. Entonces, si ya tienes la mente de Cristo, vas a ir conociendo poco a poco, ir muriendo a tus deseos, muriendo, hasta el día que tengas que abandonar este mundo donde hay maldad. ¿Ok? Entonces, animaos, yo les digo, manténganse fieles al Señor, síganse renovándose con el entendimiento de la palabra de Dios. Yo siempre estoy haciendo aquí, compartiendo lo que el Señor me enseña. Yo no lo sé todo, el Señor me va compartiendo, yo lo comparto con la iglesia. Yo soy un solo miembro. Yo necesito de sus oraciones. Yo no puedo decir yo no los necesito a ustedes, porque yo solamente soy un miembro del cuerpo de Cristo. Yo ocupo de ustedes así como ustedes ocupan de mí. Si a mí me tocó compartir la palabra de Dios, ustedes también tienen sus propios servicios que Dios les haya dado, sus propios dones. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.